encuentren muy bien y que hayan tenido una semana fructífera y una semana muy importante. Los invito a que hoy en la sesión sincrónica hablemos sobre los seres vivos, hablemos sobre la estructura y cómo estamos conformados, todos nosotros para poder entendernos y comprendernos. Recuerde que no solamente estamos llamados a entender y comprender nuestra dimensión cognitiva, que es los conocimientos, sino también nuestra dimensión física, nuestra dimensión emocional, nuestra dimensión volitiva, eso que me permite tener la fuerza y el empuje para poder tener una comunicación con un ser superior, pero también de sobreponerme a las cosas. Entonces hoy vamos a entender cómo estamos constituidos y a partir de ahí, por qué nosotros somos tan perfectos desde nuestra originación, pero también somos muy importantes dentro de nuestra especie del reino de los seres vivos. Entonces, voy a empezar a compartir. Creo que tengo aquí a alguien que... ahí está, listo, Yuri. Muy bien. Entonces, ya estamos ahí como completos. Voy a empezar a compartir. Y este compartir, pues quiero que ustedes miren el recorrido. Perdón, el recorrido, correcto, el recorrido que vamos a hacer durante la sesión de hoy. Como ustedes pueden ver, vamos a hacer un recorrido por el curso, vamos a hablar del material, vamos a ir a la guía de aprendizaje para ver qué es lo que nos están pidiendo las evidencias, vamos a ir a donde tenemos que subir la evidencia, vamos a hablar sobre el instrumento de evaluación de cada evidencia, vamos a hablar qué es lo que tenemos que hacer en la evidencia y terminaríamos cuando lleguemos nuevamente a este pantallazo, que es el pantallazo inicial de la clase. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese recorrido. Recuerde que es importante si usted quiere tomar apuntes, si quiere guardar preguntas, para que al finalizar de mi intervención las pueda realizar todas. Entonces vamos a empezar por la parte primaria. Es donde encuentro o dónde está el material necesario para hacer este trabajo. Usted lo encuentra en el material de formación, está para ustedes, y aquí donde dice entorno vivo, ¿cierto? Está entre el storyboarding y el entorno vivo, ¿cierto? Y los recursos de inglés. En este entorno vivo es la parte importantísima para poder nosotros comprender y entender lo que queremos. Una vez usted le dé clic ahí, lo va a llevar a este pantallazo. Este pantallazo, que habla de entorno vivo, va a hablar de tres temas importantes, que es un sistema, que es la célula y que es un ecosistema, ¿cierto? Entonces, para poder empezar un poquitico a hablar de eso, este videito dura, qué sé yo, 10 segunditos, pero es solamente la introducción al tema que vamos a ver. Yo creo que ustedes lo miren, pero se van a dar cuenta, no le voy a poner volumen porque es como la parte del sketch para poder entender que nos dan la bienvenida a un recorrido por los entornos vivos, ¿cierto? Y vamos a ir entonces a hacer este pequeño recorrido. ¿Qué es lo que vamos entonces a dimensionar? Nuestras funciones, cómo funciona nuestro cuerpo y cómo a través de él podemos llegar a ser de la mejor. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de la referente celular. ¿Qué es el referente celular? Entonces, el referente celular se divide en la teoría celular, que es la que permite el estudio de los seres vivos a través de unidades. Y lo primero que vamos a entender es que tenemos una unidad morfológica, es decir, que todos los seres vivos estamos constituidos por células. Después viene una clasificación de las células, ¿cierto? La célula es el transmisor más básico y pequeño y más completo que tenemos los seres humanos para poder formarnos como tales. Pues cada célula de nosotros se clasifica según su forma, su tamaño y su estructura. En nuestro cuerpo tenemos todo tipo de células, ¿cierto? Encontramos esféricas, estrelladas, alargadas,
las esféricas, las que encontramos en las células adiposas, que están adheridas a nuestra piel. Las estrelladas son las neuronas que tenemos, que son los transmisores de conocimiento y de información. Las alargadas que están en nuestras fibras musculares, y unas que son isodiamétricas, que son amorfas, están sin formas, y conocidas también, por ejemplo, como las amebas, ¿cierto? Son pequeños bacterias que necesitamos que estén en nuestro cuerpo. Por nuestro tamaño, pues las clasificamos en macroscópicas y microscópicas. Las macroscópicas son aquellas que podemos ver a simple vista. Ejemplo, un huevo. Vemos cómo en un huevo podemos nosotros determinar el número de células que se pueden evidenciar. Y las microscópicas, como son tan pequeñas, pues necesitamos un microscopio donde la unidad de medida es la micra y donde podemos ver la composición de cada cosa en su lugar y en su estructura, ¿cierto? Por la estructura y complejidad, pues tenemos las procariotas, que son células simples sin membrana nuclear ni organelos, es decir, que son células que cumplen una función que más adelante vamos a mirar, una función de transmitir y de nutrición con respecto a las demás. Las eucariotas son aquellas células complejas que si tienen un núcleo, estas son de tipo vegetal y animal, es decir, que las anteriores las conocemos también y las podemos tener como unas pequeñas bacterias o parásitos que podemos llegar a constituirnos y que de alguna forma no son tan malos porque se necesitan para que nos puedan, obviamente, algún tipo de parásito para que pueda reconstituir nuestro cuerpo y lo pueda limpiar. Mientras que ya las células más complejas, que son las eucariotas, son aquellas células que tienen un núcleo y pueden ser de tipo vegetal o animal, ¿cierto? Que también componen de bacterias, que también tienen unos microorganismos. Después vamos, en este recorrido, pues son los organelos celulares, que están presentes dentro de las células y se difieren según si son las procariotas que hemos visto anteriormente, eucariotas, si son animales o si son de tipo vegetal. Para profundizar este tema, entonces los invito más adelante a que cuando tengan el tiempito y quieran leer un poquitico más, en la biblioteca digital del SENA vamos a encontrar este documento, leer el capítulo 3, que nos va a llevar a entender un poco más sobre la dinámica de este tema de los organelos celulares, ¿cierto? Pero aquí en el mismo documento ustedes encuentran cuál es la función en un organelo que cumple cada una de sus partes. Solamente tenemos que entrar, o mejor, pararnos sobre uno de los numeritos que son de las partes de esa estructura y podemos ver en este caso el plásmidos, que son los que traen la cromosómica del ADN, los que transmiten esa información del ADN, ¿cierto? Y los ribosomas, que son los que a través de la ARN o del ARN sintetizan todos o difieren todos en proteínas. Por ejemplo, entonces cuando algo comemos, se desintegra para volverlo nutrientes para nosotros y poder así mantenernos y mantener nuestras células. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nos comemos una cucharada de azúcar? Pues esa cucharada de azúcar no queda en nuestro interior completa, sino que es totalmente destruida por estas células que nos permiten de ella obtener muchos nutrientes, nos permiten obtener calorías, pero también, si nosotros miramos todo en exceso, pues va a convertirse en dañino para el cuerpo humano. Y después pues vamos a ver las diferencias entre una célula vegetal, ¿cierto? Ambas tienen un núcleo, si ustedes ven, y la célula animal, ¿cierto? ¿Qué función cumple cada una de ellas? Por ejemplo, en este caso, si usted mira las que se comparten y las que no se van a compartir. En este caso, pues son cómo cada una de ellas va haciendo de una u otra manera
ese recorrido orgánico para poder. Entonces, el cuerpo está provisto de células, de tejidos, de órganos y de sistemas orgánicos. En este caso, las células forman los tejidos forman los órganos y los órganos los sistemas, ¿cierto? Así funcionamos todos. En la parte de abajo hay una pequeña glosario para poder ir entendiendo un poquitico más. Por ejemplo, les decía al inicio de la sesión que la célula es la mínima expresión de un ser vivo en cuanto a su forma y su función. Un tejido es la reunión de las células de la misma clase. Un órgano es cuando se reúnen varios tejidos. Y un sistema orgánico es la reunión de varios órganos, ¿cierto? Y que trabajan en equipo cumpliendo una función. Y un organismo ya es el individuo como tal, formado, en este caso un animal, puede ser un vegetal o un ser humano. Igualmente, para poder entender un poquitico más, pues ustedes van a encontrar dentro del documento unas actividades didácticas que nos permiten poner a prueba cada una de los conocimientos anteriores. Yo no me voy a detener en esto para que no vayamos a agotar el tiempo, pero sí es importante que ustedes hagan esas actividades para que vayan entendiendo un poquitico más el tema, porque estamos viendo desde la estructura mínima, que es la célula, las funciones del cuerpo humano. Todos los seres o todos los organismos tienen funciones vitales. Son procesos que no se pueden, escuchen bien, que no se pueden omitir, ¿cierto? Usted no puede omitir el hecho de no alimentarse, usted no puede omitir el hecho de no respirar. Que son comunes a todos los tipos de organismos vivos, ¿cierto? A excepción de los virus. Además, cada uno de ellos pues tiene una característica. Ustedes saben que me gusta detenerme en los videos para que no perdamos mucho tiempo. Usted lo puede ver desde la comodidad de su casa. Pero este videito aquí lo que nos muestra es el proceso de la presencia o no de oxígeno dentro del ámbito celular. En el caso de los seres humanos, necesitamos el oxígeno para poder mantenernos en la forma y con la vida que tenemos, ¿cierto? Hay varios tipos de nutrición. Unos son aquellos que llamamos productores o los autótrofos, que son aquellos que se encargan de sintetizar las sustancias orgánicas a partir de lo inorgánico, por ejemplo, lo que le sucede a las plantas. El sol le produce la fotosíntesis, ¿cierto? Y dentro de esta fotosíntesis ya está un proceso de sintetización de sustancias. Pero a su vez están los heterótrofos, que son los consumidores, aquellos que se alimentan de los productores, en este caso, los saltamontes, que se alimentan del prado del pasto, que ha sido procesado por la fotosíntesis de una sustancia inorgánica como el sol. Y por último, el sapo o la rana, que se alimenta del saltamontes, que a su vez se ha alimentado del pasto del prado, que ha hecho la fotosíntesis con el sol. Esta cadena es la cadena que se conoce como la cadena de la nutrición. ¿Sí? Entonces, para que se haga efectivo en los productores, tenemos plantas, bacterias y algas, y en los consumidores tenemos herbívoros, carnívoros, omnívoros, y las serpientes conocidas como las saprófitas. ¿Qué es entonces un herbívoro? Son aquellos que se alimentan de plantas, ¿cierto? Son considerados los consumidores primarios, por ejemplo la vaca y el oso panda, mientras que los que comen carne son consumidores secundarios. El carnívoro es el que se alimenta de base de carne, y si seguimos con la consecución sería un consumidor secundario, ¿cierto? Y a pesar de que existen muchas especies de animales carnívoros, algunas subespecies no son consumidores exclusivas de carne, porque también comen otro tipo de alimentación, como los herbívoros, también carne como también herbívoros, que son como el tigre y el león. También hay otra clase que son los omnívoros.
Son aquellos animales que se alimentan de todo, ¿cierto? De todo tipo, es decir, plantas, carne, etcétera, etcétera, etcétera. Y están las serpientes o las saprófitas, que son organismos que viven sobre materia orgánica y en descomposición y se alimentan de ellas. En este caso, pues tenemos los hongos, las setas, los mohos, las bacterias que se encargan de realizar el sistema de putrefacción de las cosas, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos está descompuesto o está en mal estado. Es importante también porque nada en el sistema organísmico, en el sistema celular se pierde. Todo es nutriente para el medio ambiente. ¿Y qué tan bueno este tema? Porque ahora que acabo de pasar la COP16 es importante que nosotros entendamos la gran responsabilidad que tenemos como seres humanos desde nuestro organismo para cuidar los organismos de los demás. Entonces, ¿cómo funciona, de alguna manera, cómo funciona nuestro proceso de nutrición? Pues lo que nosotros consumimos, en el caso del azúcar, hacemos una glucólisis, perdón, y nos llevamos a una fermentación, la cual es liberada por un CO2. La molécula de glucosa, en modo de sobrevive en ausencia de oxígeno y pasa por un proceso de fermentación, que eso hace que de una u otra manera podamos producir alcohol, dióxido de carbono y energía. Por eso, cuando usted consume alcohol, es rico en azúcar y usted al otro día puede amanecer con bastante dolor de cabeza, deshidratado, porque el exceso de glucólisis permite una deshidratación dentro del sistema organímico y lo que hace es un proceso de fermentación. Y eso es lo que nosotros los seres humanos conocemos como guayabo o en el interior del país como cruda. ¿Por qué? Porque lo que hizo el alcohol fue una fermentación y nos deshidrató porque liberó ese CO2 que teníamos. Entonces, ¿cómo va el ciclo? Llamado el ciclo de Krebs, va la célula y conjunto con la respiración de tipo celular. El modo aeróbico de las mitocondrias, por ejemplo, que libera la glucosa que nosotros consumimos en cada momento, ¿cierto? Energía con ayuda del oxígeno, da como resultado unos niveles importantes de energía y eso pues, nos ayuda en la dióxido de carbono y de la realización de agua. Por eso lo que hace el alcohol es que nos deshidrata, o sea, acaba o minimiza el agua que tenemos en el alcohol, en el cuerpo. Hay otro tipo de respiraciones, por ejemplo, tenemos la de membrana celular, que es, por ejemplo, como la amiba, ¿cierto? Que es una que vive en nuestro sistema acuoso, pero que de una u otra manera también requiere de que el sistema organímico sea vivo y esté funcionando hacia nosotros. Están igualmente las formas de realización de la respiración como los gases que atraviesan la membrana celular. Otro tipo, por ejemplo, de alimento es como la lombriz, que la hace de manera cutánea. Lleva a cabo ese sistema de respiración a través de la piel, ¿cierto? Y algunos animales usan este tipo de órgano para realizar un intercambio gaseoso o un intercambio, pues, de sus fluidos, ¿cierto? En el caso de los insectos, su tipo de respiración es traqueal, muy diferente a los que vimos anteriormente, que eran netamente de membrana celular. Quiere decir que los insectos tienen una tráquea, ¿cierto? Y que su respiración se presenta, pues, un intercambio gaseoso que se da por medio de una serie de tráqueas que se conectan con el exterior y que permite el ingreso y el egreso de aire. Ya en el caso de los peces, el tipo de respiración es branquial, ya no es traqueal, no tienen una tráquea, sino unas branquias, y le permite a estos animales tomar el oxígeno del agua para hacer el intercambio
y liberar ese oxígeno para dentro de sí desde las branquias que tienen. Otro caso pues ya serían las aves, que ya su sistema de respiración es de tipo pulmonar. ¿Por qué? Porque poseen unos sacos aéreos. Estos sacos aéreos, de una u otra manera, se llenan de aire que provienen de los bronquios, donde realiza un intercambio de tipo gaseoso, ¿cierto? Pero también tenemos otros tipos de respiración, en este caso, la de las plantas, que toman el oxígeno del aire y lo expulsan de forma de dióxido de carbono a través de los estomas o aquellas pequeñas membranas que están expuestas al aire. Todo este tipo de circulación lo que nos permite es ver, así como lo está la gráfica, que sean de tipos abiertos y cerrados, ¿cierto? Circulan dentro del organismo y lo que nos permite es, de una u otra manera, poder respirar y vivir. En este caso, los insectos pues lo tienen de un tipo abierto, mientras que los peces pues es de tipo cerrado, ¿cierto? Los órganos implicados en este proceso, ustedes saben que siempre que nosotros consumimos un alimento, o siempre que nosotros hacemos una respiración, pues tenemos un resultado. En este caso, los resultados que tenemos o lo que nosotros expulsamos de una vez nosotros nos alimentamos, en este caso que estoy hablando, pues lo hacemos por un medio excretor que es la orina o las heces fecales. En el caso de la orina pues liberamos urea o ácido úrico. Ese sistema productor se encuentra en el hígado, pasa por un órgano de excreción llamado los riñones y el órgano excretor es la orina. Por eso hay orinas de diferente tonalidad y que cada tonalidad indica el grado de contaminación que tengamos dentro del cuerpo. Pero también en el mismo hígado y a través de un órgano de excreción llamado el aparato digestivo, cuando consumimos algún tipo de alimento, pues lo convertimos ya en algo mucho más sólido y a eso le llamamos unas heces de tipo fecal. Que también tiene una coloración que nos permite saber el grado de contaminación que tiene nuestro cuerpo, ¿cierto? Las funciones de relación, entonces, si hablamos de adaptación y forma de relacionarse los seres vivos, constituyen otra de las funciones vitales que permite su supervivencia. Por ejemplo, en este caso, los receptores son células nerviosas que permiten tener algún tipo de estímulo. Como vemos aquí en el caso, por ejemplo, del leopardo o de los animales cazadores, tigres, pumas, leones, etc. Su reacción instintiva en esas células nerviosas es arrastrarse o esconderse para tener un nivel bajo hacia la presa que van a cazar. Y el factor sorpresa es lo que los permite en su hábitat de supervivencia. En el caso de los seres humanos, el sistema musculoesquelético pues es el que nos permite de una u otra forma tener la estabilidad y el movimiento. Esta estabilidad del movimiento pues nos da o nos permite la capacidad de poder tener un equilibrio, ¿cierto? En la gráfica ustedes están viendo que a veces nuestro cuerpo de una u otra manera pierde el desbalance porque no estamos con una buena, llamémoslo de una u otra manera, una buena sincronización. Entonces, ¿qué es lo que nos hace nuestro sistema esquelético para poder tener y para poder constituirnos y no estar, por ejemplo, siendo cuadrúpedos y no bípedos? Pues tenemos todo tipo de vértebras y de huesos que nos permiten de una u otra forma poder mantener ese equilibrio que nosotros queremos. Y lo que hace el sistema o el tejido muscular es darle una forma. Entonces, por eso hay unas partes de nuestro cuerpo que tienen mayor tejido muscular o se concentra un mayor número de grasa o de azúcares y eso hace que, por ejemplo, tengamos barriguita o que de pronto tengamos un sobrepeso, pero
de una u otra manera, pues es porque nosotros tenemos un cuerpo que concentra en una parte del mismo una buena cantidad de glucosa. Lo ideal es tener unos tejidos lisos. ¿Por qué? Porque liberando la grasa o teniendo muy poca grasa, pues el tejido cardíaco pues puede responder mejor y no se sobreestimula cuando esté haciendo su proceso de diástole y de sístole. Estas mismas funciones de relación también la dan las neuronas, que son las células especializadas del sistema nervioso. ¿Qué hacen ellos? Son receptores de estímulos externos e internos, producen la información de manera rápida y automática, generando todo tipo de respuestas. Por ejemplo, así a usted le hayan, digamos, un día lo atracaron, le quitaron sus pertenencias y usted dice, no reaccioné, no hice nada, me quedé totalmente impávido, me quedé totalmente frío, me quedé totalmente bloqueado. Pero resulta que va otro día y le va a pasar exactamente lo mismo, entonces usted ahí sí reacciona frente a eso y usted dice, venga, pero si ya me pasó una vez y yo de ninguna manera reaccioné, porque esta vez sí, porque el sistema de los receptores que captan las neuronas pueden dar cualquier tipo de respuesta, cualquier tipo de respuesta, no solamente una respuesta igual en todos los casos, sino pueden ser respuestas totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces vamos al hecho de que yo me pincho o me machuco un dedo. Si ustedes ven ahí en la imagen, cuando yo me pincho un dedo o me frotan algo suave como una pluma en la mano, entonces hace un proceso de unos estímulos y el cerebro automáticamente estimula todo un sistema de defensa con respecto a lo que me está sucediendo, frente al dolor o frente al placer. Por eso, nuestros placeres y nuestros dolores, hay gente que dice eso es mental y es verdad. Lo que pasa es que nosotros, como son estímulos externos, nuestro cerebro nos permite que nosotros también entendamos que hay un dolor y lo exterioricemos como dolor. Entonces tenemos un sistema nervioso central que es el que maneja toda la información, pero un sistema nervioso periférico que es el que la recibe y da los estímulos o respuestas rápidas, ¿cierto? Igualmente, pues tenemos un sistema endocrino, que es un sistema de tipo hormonal, que lo que hace es conjugar de una u otra manera el metabolismo, el desarrollo y la maduración de nuestros órganos de tipo o de reproducción celular y de órganos de tipo sexual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes ven que nosotros tenemos lo siguiente, en el sistema endocrino masculino, tenemos hipófisis, tiroides, suprarrenales, tenemos las gónadas y el páncreas, que son sistemas hormonales que nos permiten tener esa función específica dentro del crecimiento, el metabolismo, el desarrollo y la maduración de los órganos sexuales. Si uno de estos falla, pues lógicamente nuestro proceso de maduración en el cuerpo no va a ser lo mismo que de pronto alguien que sí lo tenga de alguna forma. En el sistema endocrino femenino, pues está lo mismo, hipófisis, tiroides, suprarrenales, el timo, el páncreas, pero ya, a diferencia de los caballeros que tenemos las gónadas, que es donde se encuentra todo el sistema de reproducción, las mujeres tienen el sistema de ovarios, que es donde se encuentra el sistema de reproducción, ¿cierto? Por eso, el sistema hormonal permite cambios específicos en el cuerpo. Y mire que no es solamente en las mujeres de pronto puede ser un poquitico más notorio que el de los caballeros, pero todos tenemos respuestas o estímulos. Mientras que las mujeres pueden reprimir su deseo sexual, el caballero, a través de este sistema endocrino, lo puede exteriorizar. E incluso las neuronas, nosotros todos los seres humanos tenemos una amígdala cerebral, valga la redundancia, se encuentra en nuestro cerebro, ella se dilata
Y por eso el hombre cuando tiene hambre o cuando tiene deseos sexuales se pone irritante, porque es la forma que él tiene de exteriorizar el deseo sexual o el deseo de alimentarse. Mientras que en el caso de las mujeres, pues vienen dolores de tipo menstrual, viene cansancio y viene pues un desinterés por los temas de índole sexuales en algunos casos, ¿cierto? En otros casos no, no todos los cuerpos, y eso es importante clarificar, no todos los cuerpos van a reaccionar de la misma manera. Porque tú estás allá pensando y decir, no, a mí no me pasa, no, a mí me pasa todo lo contrario a lo que está diciendo el profesor. Sí, y es plausible, y es entendible, y es respetable. No quiere decir que ni el profesor esté fallando en la lección, ni que usted tenga un problema de situación de pronto psicológica o de algún tipo, no. Todos los organismos, teniendo incluso las mismas funciones, responden a estímulos totalmente diferentes. Entonces, ¿qué hace la hipófisis? Esa glándula, su función es controlar todo el sistema endocrino, actúa sobre el crecimiento y la maduración de las gónadas en el caso de los hombres. La tiroides regula los procesos metabólicos, por eso ustedes pueden ver que se nos hace aquí en la parte del cuello una bolita, una protuberancia, parece que tuviéramos así como gorditos, y esos procesos metabólicos entonces nos hace o ganar mucho peso o perder peso muy rápidamente. Paratiroides, pues regula la concentración de sales en la sangre. El páncreas regula la concentración de glucosa en la sangre. Si usted le tiene pancreatitis, pues es realmente muy complicado y es mortal incluso, porque se desbordan los niveles de glucosa en la sangre. Los suprarrenales, que se acelera el metabolismo y ayuda al manejo de las emociones. Entonces, hablamos de que, ¿qué hacen las suprarrenales? Todo el proceso de eliminación de toxinas. Por eso cuando uno emocionalmente está inestable, por eso le llaman que uno se vuelve tóxico, porque uno acumula toxinas. Y al acumular toxinas, pues lógicamente, la respuesta primaria, pues no es la mejor. Las gónadas, pues que son aquella producción de óvulos, ¿cierto? En la hembra y espermatozoides en el macho, y los ovarios que producen los óvulos y las hormonas de tipo sexual. En el caso de los hombres se llaman gónadas, en el caso de las mujeres los ovarios. Entonces, ¿cómo se llama, o cómo, perdón, se dan los tipos de reproducción dentro del proceso biológico de los seres vivos? El mecanismo ocurre de la siguiente manera, es de tipo sexual o de tipo asexual. De tipo sexual lo tenemos los machos y las hembras, y de tipo asexual, pues están los demás integrantes del reino vivo, ¿cierto? Entonces, asexual consiste en la formación de nuevos seres a partir de un solo organismo, y sexual participan dos seres de la misma especie, un macho y una hembra, para crear un nuevo organismo. Es decir, que un organismo asexual es capaz de reproducirse el mismo, pero un organismo sexual necesita de otro ser para poder reproducirse. Amitosis es un tipo de reproducción asexual que contiene varios procesos. Bipartición es la fisión binaria en el método en el cual los procariotoides, o sea, las bacterias y las arqueas, pues tienen su proceso de reproducción, ¿cierto? La gemación, que es una forma de reproducción asexual, donde pues crecen y se separan de un nuevo organismo, pero que tienen una misma producción, ¿no? En esas, por ejemplo, conocemos las levaduras, las hidras de agua dulce y algunos animales del mar. Esporulación es una forma de reproducción asexual, ¿cierto? Que lo tienen las esporas, ellas mismas. En este caso, el moho, el mismo se reproduce. Usted deja algo con un ambiente húmedo y empieza a crear un moho y ella misma se reproduce. No necesita de otro moho para poderse reproducir. Injerto también es otro sistema, y por eso cuando uno pierde algún tipo de tejido, le colocan un injerto, él mismo se reproduce para poder
tener más nivel de producción, ¿cierto? Ya en el caso de la reproducción en animales, entonces, pues, tenemos que hablar de que en algunos, en el caso, por ejemplo, de los corales, pues tenemos un tipo de reproducción, gemación, donde pues, pueden ser de tipo sexual o asexual, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de los anélidos, que son de tipo sexual, ellos son hermafroditas, pues tienen una fecundación de tipo interno, o sea, ellos mismos se reproducen porque tienen los dos tipos de órganos, en el caso, pues, la lombriz de tierra, ¿cierto? Pero también tienen la capacidad de reproducirse asexualmente, o sea, no necesitan de otro para poderse. En el caso de los moluscos, también tienen lo mismo que las lombrices de tierra, van por esa misma línea, ¿cierto? Ahora vamos a ver de las actividades o de tipos de nutrición que se encuentran, ¿cierto? Entonces yo no me voy a quedar en la parte de lo que hemos hablado para que ustedes puedan hacer las ayudas didácticas y de alguna manera pues puedan ustedes ¿qué? Continuar. Todo esto son actividades que ustedes pueden ir haciendo para entender un poquitico más el tema, irlo aprendiendo y ahí con eso tener mayores argumentos para poder hacer ahorita las evidencias que les voy a indicar que son necesarias para presentar. Con respecto al referente ecosistémico, entonces vamos a ver que se dividen en factores abióticos en el medio ambiente físico. Por ejemplo, ahí tenemos factores energéticos, ¿cierto? Que tiene unas funciones de tipo vital. La vitamina E que captamos por la luz solar es importante, tanto en las plantas para los procesos fotosintéticos, pero en los seres humanos para la degradación de materia de algunas de las bacterias. Los factores climáticos también son importantes. ¿Por qué? Porque de alguna forma también nos permiten a nosotros crear y formular defensas frente a los cambios climáticos. La altitud, que es esa capacidad que tenemos nosotros de estar en un factor determinado por la altura de un lugar con referencia al nivel del mar. Si no tuviéramos esa capacidad o ese termostato interior o ese termómetro interno, pues imagínense que no podríamos ir ni al Machu Picchu, ni a la Concagua, ni al Everest, porque pues, estaríamos totalmente pues, graves y muertos, ¿no? La latitud es esa capacidad que tenemos de mantenernos en el espacio, en la distancia que tenemos entre los polos, y que de una u otra forma los seres humanos lo manejamos a través de nuestra equidistancia, ¿cierto? La temperatura es supremamente importante para nosotros. Una buena temperatura, una temperatura adecuada, pues nos mantiene, pero si vamos a una temperatura muy baja, pues nosotros tenemos también las herramientas para poder regular esa temperatura, pero no la tenemos por todo el tiempo. Por eso nos acompañamos, si está haciendo mucho frío, de abrigo, si está haciendo mucho calor, pues de una ropa mucho más ligera, ¿cierto? Igualmente, pues en las humedades, las presiones y los vientos. Ya cuando hablamos de los factores bióticos, que es una comunidad netamente biológica, como estamos viendo nosotros en la imagen, es todo lo que tiene que ver con ese mundo de la naturaleza que hemos conocido. Y ahí parten los conceptos de los ecosistemas, que es un ecosistema donde todos podemos habitar de la misma manera, teniendo una función en específico para poder ayudar dentro de la especie a una forma de supervivencia. En este caso, en los ecosistemas que tenemos. Entonces podemos ver cómo cada uno tiene una función específica, pero tenemos una cadena alimenticia. Es decir, ¿por qué se le llama al león el rey de la selva? Porque si ustedes ven, es el último de la cadena y es el que podemos decir de una u otra manera, el que se come a todo el mundo, ¿cierto? Es como esa función. Hay clases de ecosistemas de tipo acuático, de tipo terrestre, de tipos abiertos y de tipos cerrados. ¿Qué los diferencia unos de otros? Los diferencian pues los intercambios de materia, que son de una manera abierta y otros de una manera de tipo cerrado, ¿cierto? Luego vamos a ver cómo los adelantos de la ciencia han permitido que a través de la biotecnología nosotros podamos establecer algunos parámetros que nosotros teníamos de una u otra forma, desde nuestro punto de vista organísmico,
una esperanza de vida muy corta, muy relativa. Hoy día tenemos una esperanza de vida mucho más larga debido a que la biotecnología, que es esa composición de ingeniería, teniendo como disciplinas la biología, la bioquímica, la genética, la biología y otras, han permitido que nosotros usemos cultivos de células y tejidos, enzimas, para poder solucionar nuestros problemas organímicos. Esto hace de una u otra forma que la ciencia y los avances de la ciencia nos permitan vivir cada vez más y nos permitan tener una prolongación de vida mucho más saludable y de mejor manera. En este caso, hay voces a favor y en contra acerca de las ventajas y desventajas de lo que es la biotecnología, porque lógicamente pues se tienen que hacer experimentación y las personas que no son amantes de las experimentaciones en animales o en humanos, pues están totalmente en contra de lo que es los avances de la tecnología. Ustedes se dan cuenta que para hacer los maquillajes, tanto los polvos compactos como se utilizan animales para poder en ellos tener como las muestras de laboratorio, mirar si de una u otra manera son aptos para el consumo o para el uso de tipo humano, ¿cierto? En este caso, pues ustedes ahí van a ver unos videos donde pues, hay unos que hablan de desventajas, están hablando de la parte ética de los microorganismos, que el microorganismo pues tiene que desarrollarse por sí mismo y no se le puede pues invadir. Y esto pues nos lleva a que la biotecnología también nos permite de una u otra manera hacer modificaciones genéticas en los seres humanos. Entonces nos pueden colocar una orejita en el cuello, una célula que se convierta en oreja para podernos reemplazar una orejita que nos hace falta. Usted puede ver a una persona en la calle teniendo una oreja no en la parte de donde está, sino que está creciendo en otra parte del cuerpo para después quitarla y poderla colocar. Entonces, las personas que no están, o las personas mejor que están en contra, pues dicen que eso es una forma de modificación genética y que no debe estar permitido, ¿cierto? Muchos casos están eh, en, la mira. Cuando hablamos de biotecnología, por ejemplo, la tenemos de colores. La biotecnología roja pues, está asociada a la salud animal en seres humanos y vegetales. Entonces, se hace en la producción de antibióticos para poder eliminar cualquier tipo de enfermedad o infección de nuestro cuerpo. Está la blanca, que está vinculada pues, a procesos industriales, que son pues, procesos de renovación de nuevas energías. Está la biotecnología de tipo verde, que está aplicada al sector agrícola y ambiental para poder crear fertilizantes y para poder crear ambientes mucho más ambientales para las cosechas. Está la biotecnología de tipo azul, que es la del mundo marino, ¿cierto? Está la biotecnología gris, que es la del manejo de residuos sólidos, residuos de tipo biológico. La dorada, pues herramientas informáticas. La marrón, que se enfoca en el tratamiento de suelos desérticos. La naranja, que tiene que ver con la enseñanza de la biotecnología, los bienes y servicios que presta. Y la púrpura, entre otras, la estudia la parte legal, ¿cierto? Y así pues vamos a ver, hasta llegar a la biotecnología negra, que es aquella que hace el uso indiscriminado de armas biológicas. Si ustedes se dan cuenta, lo que más se le teme hoy día a las guerras ya no son las bombas, sino es que a través de esas bombas podamos utilizar una biotecnología de tipo maligno y podamos atentar biológicamente contra los organismos del ser humano porque nos volvimos de alguna forma totalmente inermes o totalmente en desventaja de aquella biotecnología que nos permite modificarnos de una u otra manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esa información que yo acabo medianamente de explicar? Y que ustedes en su momento van a tener mayor tiempo para poder desglosar mesuradamente la información. Vamos a elaborar dos evidencias. La primera evidencia es el mapa mental. ¿Qué es un mapa mental? Entonces lo tenemos aquí. Ustedes tienen en sus documentos que un mapa mental
¿cierto? Es una forma, una estrategia de aprendizaje, el cual lo que nos permite es a través de unos elementos que yo voy a revisar, que deben estar en su totalidad, se haga el mapa mental. Por ejemplo, debe tener enlaces, contenido, dibujos, nubes, palabras clave, ramas y bifurcaciones y referencias. Siempre debe ir una referencia primaria. Si yo utilicé 10 referencias, no, solamente coloqué una, que es la primaria, que es donde saqué la mayor parte de la información. ¿Cómo entonces son los pasos para elaborar el mapa mental? Esos se encuentran ahí en los documentos de interés para el aprendiz. Entonces, primero definir el contenido central. Ya tenemos el contenido central, que ahorita vamos a hablar de él. 2, identificar un número limitado de características del contenido central. Entonces, vamos a coger los títulos de esto que acabo de hablar, tipo de respiración, de nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a jerarquizar las ideas, quiere decir, por el número de tamaño de ramificaciones que tenga cada idea, pues yo la voy colocando de primero, de segundo, de tercero, unir esas asociaciones a través de ramas o de líneas para poder dar las ideas primarias o secundarias de cada una de esas ideas y ubicar unas imágenes que me permitan a mí poder como reafirmar el contenido que estoy diciendo. Y el diseño de los nodos o pequeñas conexiones entre las bifurcaciones. Voy a mostrarles aquí un ejemplo. Aquí en ese documento hay muchos programadores que nos sirven. Entonces, miren, en este caso que les estoy mostrando, el tema central está aquí en verde. Aquí hay muchas bifurcaciones, se dan muchas ramificaciones, si se dan cuenta, muchas ramificaciones que nos permiten entender cada uno de los temas. Cada uno de los temas. Entonces, ¿qué pasa con lo que nosotros llamamos nodos? Si ustedes ven la parte anaranjada, aquí hay un nodo que me permite dividir esta ramificación en 3 ramificaciones más. A eso se le llaman nodos, que son la capacidad que tenemos de poder hacer el trabajo. Entonces, eso es lo que es el mapa mental. Lo subimos en lo que es yo que voy a calificar, yo que voy a tener en cuenta para que a usted le vaya muy bien en su mapa mental. Esta es mi rúbrica. Si usted quiere tener desde 90 a 100, en la mapa debe evidenciar todas las características de un ser vivo. En cuanto a morfología, fisiología, identificando el tipo de células que lo conforman, las funciones vitales que le corresponde y cómo interactúan en un ecosistema. Mire que eso ahí ya tiene usted un puntaje de 30, ¿cierto? Después voy a mirar la secuencia, que los conceptos estén dispuestos en orden lógico, en forma en que sean presentados y mantengan un interés del lector, otros 30 puntos. La organización son las bifurcaciones o las pequeñas ramas que les estaba mostrando, otros 30 puntos. El aprendiz no comete errores de gramática o ortografía que distraigan al lector del contenido, para los últimos 10 puntos, y hace un gran total de 100 puntos. Ahora vamos a ver entonces la segunda evidencia, que tiene que ver, bueno, ya aquí me sacó, entonces voy a volver a ingresar, que tiene que ver con el mismo tema. O sea, aquí no tienen que cambiar ustedes absolutamente nada de temática. Es el mismo tema, así que no hay necesidad de que nos vayamos para un tema diferente, sino que es el mismo tema. Bueno, aquí, no sé si aquí me siga. Bueno, entonces, la evidencia. Este es el documento que me sirve a mí para poder, el que se me cerró, pues era dónde lo voy a colocar, pero esto es lo que yo voy a calificar, ¿cierto? Y para que usted obtenga la mayor calificación, esa infografía, que es el segundo que vamos a hacer, debe tener los procesos vitales de ser vivo, nutrición, reproducción y relación. Mira que los hablamos anteriormente. Y su interacción con un ecosistema nos da 30 puntos. No hay faltas de ortografía, nos da 10 puntos. La infografía muestra 10 ideas o subtemas, ya deben tener 10 ideas para yo poder valorar 30 puntos. Una manera organizada, creativa, que tenga un inicio y un final, otros 15 puntos. Y las imágenes que sean obviamente pertinentes al tema nos dan otros 15 puntos para un total de 100. ¿Dónde encuentro yo cómo hacer una infografía? Ustedes lo hicieron en el proceso de admisión.
lo vimos, lo trabajamos, pero aquí, por ejemplo, que debe tener que son elementos esenciales, los créditos, el nombre del autor de la infografía, ¿cierto? Y el diseño, pues, como consulta. El cuerpo, que debe tener una información de tipo visual, es más visual que escrita. La fuente donde se obtuvo la información, el texto, ¿cierto? La explicación a través de imágenes y unos pequeños textos muy puntuales, y el título que resume, pues, visualmente el trabajo de la infografía. Aquí también yo les traje un pequeño ejemplo para que ustedes vean. Aquí están todas las herramientas Canva, Visual, Infogram, que podemos utilizar para poder hacer la infografía. Este es un ejemplo de infografía acerca, pues, del apocalipsis de los insectos, o Apocalypse. Y mire, por ejemplo, que este es el título, está en un color mucho más llamativo, y como estoy hablando de los insectos, pues toda mi decoración, pues se basa con respecto a los insectos. Si ustedes ven, aquí hay un hábitat, ¿cierto? Lo estoy reflejando, y de alguna manera un ecosistema, y aquí le estoy colocando con mi texto una historia, mire, que empieza: no suele entristecer la extinción de animales como la vaquita marina o los elefantes, pero muchos creemos que estaríamos mejor sin los insectos. Mire que aquí el insecto está hablando porque le parece totalmente deplorable que nosotros estemos pensando que es mejor estar sin ellos. Sin embargo, los insectos, mire que aquí ya cogemos una pequeña explicación. Son esenciales para el funcionamiento. Le estamos dando, como estamos hablando del apocalipsis de los insectos, para que la gente no los mate, le vamos a defender. Son esenciales para el funcionamiento de todos los ecosistemas naturales. ¿Por qué? Entonces, son una base importante alimentaria, son los polinizadores de las plantas, son los recicladores de los nutrientes, y así vamos dando un fin de características. Y por favor, no se les vaya a olvidar, que siempre hay que colocar la fuente de donde se tomó la información, ¿cierto? De la misma infografía. Con esto hemos dado un barrido, hemos acabado un barrido con respecto a lo que es la sesión del día de hoy. Atiendo algunas preguntas y con mucho gusto continuaremos la clase. ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién tiene dudas? Profe, yo. Dime, Olga. Profe, ¿el trabajo es sobre un ser vivo como el ser humano o podemos hacerlo sobre cualquier ser vivo? Sí, mira, como no estamos hablando de una cosa en particular, sino estamos hablando desde el proceso celular, ¿cierto? Nosotros somos una célula, y desde ahí llegamos a hacer esto que hoy nos podemos ver. Entonces, lo que busca, al menos el mapa mental, es que parta de la célula. Lo que busca la infografía es que ya parta del ser, ¿cierto? ¿Sí ven los dos momentos? El primer momento es la explicación estructural de cómo nosotros, es nuestro origen. Y la segunda parte, que es la infografía, ya podemos hablar de los insectos, podemos hablar de las plantas, o podemos hablar de los seres humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos coger un tema en particular, por ejemplo, podemos hablar sobre la reproducción femenina, sí, para que usted me cuente todo el sistema de la reproducción femenina dentro de la infografía, pero en el mapa mental sí todo el proceso, ¿cierto? Porque la infografía es una partecita de todo el proceso del mapa mental. No sé si te di respuesta, Olga. Sí, profe, gracias. Ok, listo. ¿Quién más tiene preguntas? Muy bien. Entonces voy a parar la grabación para que no nos quede tan larga y ustedes puedan volverla a mirar, y ya pues seguimos o continuamos con las preguntas que ustedes quieran hacerme dentro o pues por fuera de la grabación. Listo. Entonces ya hemos detenido la grabación.